Pasé la noche en una iglesia abandonada, un lugar que, según los habitantes del pueblo, nadie se atreve a pisar después del atardecer. Las ventanas estaban rotas, el altar cubierto de polvo, y aún así, exactamente a medianoche, escuché una misa completa. Voces, pasos, cantos, como si la iglesia estuviera llena. Pero cuando encendí mi linterna, no había nadie. Nadie. A partir de ese momento, algo empezó a caminar detrás de mí entre los bancos. La llegada a la iglesia y el silencio imposible. Desde el primer paso que di hacia la iglesia, supe que algo no estaba bien. El aire se sentía más frío de lo normal, como si la noche hubiera decidido acumularse específicamente en ese lugar. No había viento, no había animales, no había absolutamente nada. Solo un silencio imposible, un silencio que no pertenecía a este mundo. No era el silencio de un lugar abandonado. Era el silencio de algo que observa, que espera, que no quiere ser interrumpido. La fachada de la iglesia parecía más vieja de lo que recordaba, como si los años hubieran caído sobre ella de golpe. Pero lo más inquietante no fue eso, sino la sensación de que alguien, desde dentro, sabía que yo estaba ahí. Cada paso hacia la puerta resonaba demasiado fuerte, como si el eco no tuviera a dónde escapar. Cuando la abrí, el silencio se volvió aún más profundo, tan espeso que casi podía sentirse en la piel. No había polvo flotando, no había olor a madera vieja. Era un vacío perfecto. Un silencio que parecía escucharte respirar. Como si estuviera prestando atención a cada movimiento. En ese momento pensé que quizá no debía haber regresado. Que quizá esa iglesia nunca quiso que alguien volviera. Pero ahora quiero que tú me digas algo. ¿Alguna vez has sentido un silencio que no es normal? ¿Un silencio que parece tener intención? ¿Te atreverías a entrar a una iglesia así, aunque algo dentro de ti te diga que no lo hagas? Cuéntame lo que tú harías. Dime si has vivido algo parecido. Y si crees que este silencio imposible significa que algo todavía habita ahí. Tu opinión puede cambiar por completo la forma en que continúa esta historia. El hallazgo de objetos litúrgicos que no deberían estar ahí. Apenas crucé el umbral, mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad. La iglesia estaba vacía, o al menos eso pensé al principio. Pero en cuanto avancé unos pasos, algo brilló entre los bancos, como si hubiera sido colocado ahí a propósito, esperando ser encontrado. Me agaché para verlo mejor y descubrí un cáliz antiguo, demasiado antiguo para pertenecer a esa iglesia. Su superficie estaba cubierta de símbolos que no recordaba haber visto en ninguna liturgia tradicional. Era como si hubiera sido usado en un rito que nunca debió practicarse. Cuando seguí el pasillo central, encontré otros objetos, un rosario cuyos granos estaban hechos de un material que no pude identificar, un misal abierto en una página escrita a mano con tinta oscura. Y una estola sacerdotal que no tenía el olor a tela vieja, sino un aroma metálico, casi como sangre seca. Lo más perturbador fue que todos estos objetos parecían recién colocados, como si alguien los hubiera usado hace apenas unos minutos. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue un detalle imposible: algunos de esos objetos no existían cuando la iglesia estaba en funcionamiento. Nunca formaron parte de su inventario, nunca fueron usados por ningún sacerdote que yo conociera. Era como si pertenecieran a otra época, o a otra iglesia que jamás debió cruzarse con esta. La pregunta que me persigue ahora es simple, pero inquietante: ¿quién trajo esos objetos hasta aquí, y por qué? Ahora quiero que tú me digas, ¿qué crees que significan estos objetos litúrgicos colocados de manera tan precisa? ¿Por qué estarían ahí si la iglesia lleva años abandonada? ¿Qué objeto te pareció más perturbador, el cáliz, el rosario, el misal o la estola? Comparte tu teoría en los comentarios. Tu interpretación puede revelar algo que yo aún no he visto. La campana que suena sola a medianoche. Dicen que una iglesia abandonada no debería tener sonidos. Que las campanas, oxidadas por los años y cubiertas de polvo, permanecen inmóviles para siempre. Pero esa noche, justo cuando el reloj marcó la medianoche, escuché algo que jamás podré olvidar. La campana sonó con una fuerza tan clara y tan limpia que parecía imposible que proviniera de un edificio que lleva décadas sin un sacristán que la toque. Al principio pensé que era el viento. Pero no había viento. Ni un solo movimiento en el aire.
La cuerda de la campana estaba rota desde hace años, y aún así, el sonido se repitió, cada vez más lento, como si alguien la hiciera oscilar desde el interior de la torre. Cada campanada rebotaba en las paredes vacías, viajando por los pasillos como un llamado que no estaba dirigido a mí, o quizás sí. Subí los escalones hacia la torre, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. El sonido se detuvo cuando estaba a mitad del camino. Un silencio repentino, absoluto, casi agresivo. Me quedé inmóvil, escuchando. Nada. Ni un crujido, ni un golpe, ni un eco. Era como si la campana supiera que yo estaba subiendo y hubiera decidido guardar silencio a propósito. Cuando llegué al final de la escalera, vi la campana suspendida, perfectamente quieta. No se movía, no vibraba, no mostraba ningún rastro del sonido que había llenado toda la iglesia segundos antes. Parecía imposible. Parecía una advertencia. Lo más extraño fue que debajo de la campana había un pequeño rastro de polvo movido, como si alguien hubiera estado ahí de pie hace unos instantes. Ahora quiero que tú me digas, ¿quién o qué crees que hace sonar la campana a medianoche? ¿Es un aviso, un llamado o una advertencia? Si tú hubieras escuchado esa campanada en una iglesia abandonada, ¿habrías subido a la torre o habrías huido? Comparte tu teoría en los comentarios. Tu respuesta podría revelar un detalle que aún nadie ha notado. Sombras que se mueven entre los bancos vacíos. Entré en la nave principal de la iglesia con la intención de revisarla una última vez. Quería asegurarme de que no hubiera nadie más dentro después de escuchar la campana a medianoche. Pero en cuanto mis ojos recorrieron los bancos, me di cuenta de que no estaba solo. Sombras. No figuras, no personas, no animales. Sombras. Moviéndose entre los bancos vacíos como si tuvieran vida propia. No seguían la luz de ninguna vela, porque no había luz. No respondían a mis pasos, ni a mi respiración acelerada. Deslizaban sus formas alargadas por los pasillos, subían por los respaldos de madera, se estiraban sobre el altar y desaparecían detrás de las columnas, solo para reaparecer en otro extremo. Lo más inquietante es que no parecían imitar la forma de un cuerpo humano. Algunas eran demasiado altas, otras demasiado delgadas, y otras parecían fragmentarse y reunirse de nuevo, como si estuvieran hechas de algo que no entendemos. Las veía moverse sin una fuente de luz capaz de proyectarlas, como si no fueran sombras, sino presencias intentando tomar forma. Me quedé observándolas, paralizado. Una de ellas se detuvo justo en el pasillo central. No avanzó, no retrocedió. Solo se quedó ahí, como si me estuviera mirando. No tenía rostro, pero sentí claramente la intención. Era una sensación punzante, como si quisiera que me acercara. O como si estuviera esperando que yo hablara primero. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando parpadeé, todas desaparecieron de golpe. Sin transición, sin ruido, sin aviso. Quedé solo, o al menos eso quise creer. Pero entonces lo escuché, un susurro que no provenía de ninguna parte visible. Un susurro tan bajo que parecía venir del propio suelo. Como si las sombras no se hubieran ido, sino que simplemente se habían escondido, esperando el momento adecuado para volver a moverse. Ahora dime tú, ¿qué crees que eran esas sombras? ¿Energías antiguas atrapadas en la iglesia? ¿Residuos de algo que habitó allí mucho antes de que fuera abandonada? ¿O presencias conscientes que todavía caminan entre los bancos, buscando a quien se atreva a observarlas? Quiero leer tus teorías en los comentarios. Tu interpretación podría explicar algo que yo todavía no logro entender. El coro fantasma entonando cantos antiguos. Pensé que ya había escuchado todo lo que una iglesia abandonada podía ofrecer, campanadas imposibles, pasos en la oscuridad, sombras que se mueven sin luz. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió esa noche. Porque lo que escuché no fue un ruido, ni un objeto cayendo, ni un eco aislado. Fue un coro entero. Al principio creí que mi mente jugaba conmigo. Un murmullo suave, casi imperceptible, flotó desde la parte alta del templo, donde solía ubicarse el coro antiguo. Era un sonido demasiado organizado para ser viento, demasiado armonioso para ser casualidad. Las voces se entrelazaban en una melodía que no reconocí, una especie de canto litúrgico, pero no en latín.
Era un idioma más antiguo, uno que parecía vibrar en los huesos más que en los oídos. Subí los escalones hacia el coro con el corazón acelerado. Cada paso que daba parecía sincronizarse con las voces, como si el canto subiera de intensidad justo cuando me acercaba. Cuando llegué arriba, sentí un golpe de frío. Las voces estaban ahí, pero no había nadie. Los atriles estaban alineados, como si un grupo de cantores hubiera estado ahí hacía apenas unos segundos. Algunas hojas de partituras estaban abiertas, pero no estaban escritas con música convencional. Eran símbolos, espirales y trazos imposibles de identificar, como si representaran sonidos que ya no existen en el mundo moderno. Lo más perturbador fue que, aunque no veía a nadie, las tablas del piso crujían como si un coro invisible estuviera cambiando de posición. Podía escuchar respiraciones controladas, sincronizadas, como las de un grupo que ensaya. Y de pronto, el canto se detuvo sin transición, abrupto, como si las voces hubieran notado mi presencia. Sentí que algo me observaba desde el espacio vacío. No había ojos, pero la sensación era innegable. Y entonces, un único sonido rompió el silencio, una nota sostenida, larga, profunda, proveniente de una voz que no estaba ahí, o que ya no pertenecía a ningún cuerpo vivo. Esa nota final no fue un canto. Fue un aviso. Ahora dime tú, ¿qué crees que era ese coro fantasma? ¿Almas de antiguos cantores atrapadas en un bucle eterno? ¿Un ritual olvidado que sigue resonando aunque los cuerpos ya no existan? ¿O algo más, algo que no debería cantar en absoluto? Quiero leer tus teorías en los comentarios. Cada interpretación puede revelar un nuevo fragmento de este misterio. El sacerdote sin rostro dando inicio a la misa. Creí que nada podía superar al coro fantasma, pero esa noche la iglesia decidió mostrarme algo que ningún ser humano debería presenciar. Algo que no pertenece al mundo de los vivos, ni al de los muertos. Algo que existe en un punto intermedio, donde la fe se rompe y el miedo se convierte en la única certeza. Estaba en la nave principal, intentando convencerme de que debía salir, que no tenía sentido seguir explorando un lugar que cada minuto se volvía más hostil. Pero antes de dar un paso hacia la puerta, las velas del altar, velas que yo no había encendido, se iluminaron una por una, como si unas manos invisibles hubieran decidido preparar el templo para una ceremonia. Y entonces lo escuché. Un arrastre suave, pausado, como si alguien vestido con sotana caminara por el pasillo central. Lo vi aparecer desde la penumbra. Un sacerdote. O al menos, la figura de uno. Su sotana negra estaba intacta, demasiado limpia para un edificio abandonado. Sus pasos eran silenciosos, casi flotantes, pero lo inquietante comenzó cuando levantó el rostro hacia mí. No tenía facciones. Ninguna. Donde deberían existir ojos, solo había una superficie lisa, como piel tensada sobre un cráneo que jamás fue humano. No había boca, pero aún así se escuchó claramente el sonido de una respiración profunda, lenta, como si inhalara el aire del templo para iniciar un ritual prohibido. El sacerdote sin rostro llegó al altar y levantó las manos, marcando el inicio de la misa. Fue entonces cuando las sombras entre los bancos se acomodaron, como si tomaran asiento. Y un murmullo, no humano ni terrestre, llenó la iglesia. No provenía de él, sino del espacio mismo, como si las paredes recordaran los cantos de una liturgia perdida en el tiempo. La figura abrió un libro inexistente, movió la mano como si bendijera a una congregación invisible, y las velas parpadearon al unísono, reaccionando a cada gesto. Yo no podía moverme. Sentía que si lo hacía, la misa se detendría y él voltearía hacia mí. No sé por qué, pero estaba seguro de que no debía interrumpirlo. Que interrumpir a ese sacerdote era romper algo que debía permanecer intacto. Cuando la misa llegó a un punto que reconocí, la señal que precede a la elevación, el sacerdote detuvo sus movimientos. Giró la cabeza en mi dirección. Y aunque no tenía ojos, sentí una mirada directa, profunda, penetrante. La voz que surgió entonces no salió de su cuerpo, sino del suelo, del techo, de los muros, de todas partes al mismo tiempo. Ya empezaste a escuchar. Ahora tendrás que quedarte hasta el final. Esa frase no sonó como una amenaza. Sonó como una sentencia. Ahora quiero que tú me digas, ¿qué crees que era ese sacerdote sin rostro? ¿Un eco de un ritual prohibido?
¿Una entidad que imita lo sagrado para atraer a los vivos? ¿O una presencia que solo aparece cuando alguien cruza un límite que jamás debió cruzarse? Déjame tu teoría en los comentarios. Cada interpretación puede revelar una pieza más de este misterio que apenas comienza. Feligreses espectrales apareciendo poco a poco. El sacerdote sin rostro seguía inmóvil en el altar, como si esperara que algo, o alguien, respondiera a su llamada silenciosa. Y entonces lo escuché, un murmullo bajo, disperso, como si hubiera gente hablando entre sí desde los rincones más profundos de la iglesia. Al principio pensé que era el eco de la estructura, o quizá mi mente intentando darle sentido al miedo. Pero no. No era mi mente. Desde la penumbra más densa, entre los bancos desgastados, las primeras figuras empezaron a materializarse. Al principio eran apenas manchas borrosas, formas translúcidas que titilaban como si estuvieran hechas de polvo suspendido en el aire. Pero cada segundo que pasaba las volvía más sólidas, más definidas, más presentes. Parecía que la iglesia estaba recordando a quienes alguna vez la llenaron, o que los estaba convocando de nuevo. Una mujer anciana con un velo oscuro apareció sentada en la primera fila, aunque yo no había escuchado pasos. Su rostro estaba inclinado hacia el altar, completamente quieto, como si llevara horas ahí. Un hombre alto, vestido con ropa antigua, surgió lentamente del pasillo lateral, pero sin mover los pies, simplemente se deslizaba, como si no estuviera atado a la gravedad. Y luego vinieron más. Un niño sosteniendo un rosario roto. Una pareja con las manos entrelazadas, aunque sus dedos no llegaban a tocarse del todo. Una figura encorvada que parecía rezar, pero sus labios no se movían. Cada uno tomaba asiento con una suavidad perturbadora, como si repitieran una rutina que habían practicado durante décadas o siglos. Lo más inquietante fue que ninguno tenía un rostro completamente definido. No estaban deformados, no estaban mutilados, más bien, sus rostros parecían estar borrándose o reconstruyéndose a cada instante, como si sus identidades estuvieran atrapadas entre la existencia y el olvido. Y, sin embargo, todos dirigían su atención al altar, obedientes, reverentes, esperando que la misa continuara. Yo retrocedí instintivamente, pero al hacerlo uno de ellos, un hombre de traje antiguo, sentado en la fila del centro, giró la cabeza hacia mí. Sus facciones cambiaron de forma, como si buscaran adaptarse, formar una expresión o reconocerme. Sentí un frío indescriptible, un frío que no provenía del ambiente sino de la intención detrás de esa mirada incompleta. Y entonces lo entendí. No estaban apareciendo al azar. Estaban llegando. Estaban regresando. Como si la iglesia hubiera recuperado a su congregación, aunque ninguno de ellos perteneciera ya al mundo de los vivos. Ahora quiero que tú me respondas, ¿quiénes crees que eran esos feligreses espectrales? ¿Antiguos habitantes que nunca abandonaron la iglesia? ¿Almas atrapadas por la misa del sacerdote sin rostro? ¿O presencias que responden a un llamado que todavía no entendemos? Escribe tu teoría en los comentarios. Lo que tú pienses puede revelar por qué estas figuras aparecen cada vez que la misa comienza y por qué quizá no quieren que nadie salga antes de que termine. Páginas de un misal que se voltean sin viento. Cuando los feligreses espectrales terminaron de ocupar sus lugares, un silencio espeso volvió a apoderarse de la iglesia. No era un silencio normal. Era un silencio expectante, como si todos estuvieran aguardando la señal que marcaría la continuación de la misa. Y esa señal llegó desde el altar. ¿El misal? Ese libro, antiguo y cubierto de una capa de polvo que yo mismo vi momentos antes, comenzó a moverse por sí solo. No hubo viento, no hubo corriente de aire, no hubo nada que justificara que las páginas se levantaran con suavidad, como si una mano invisible las recorriera. Cada hoja se volteaba con un cuidado casi humano, pasando lentamente de una oración a otra, de un cántico olvidado a un rito que nunca debería repetirse. Lo inquietante fue que al voltear cada página, los feligreses espectrales reaccionaban. Algunos inclinaban la cabeza. Otros se enderezaban en sus asientos. Unos más parecían murmurar palabras que yo no lograba distinguir, como si el misal estuviera leyendo en voz alta a través de ellos. Me acerqué unos pasos, incapaz de contener la necesidad de ver qué decía. Pero conforme avanzaba, las páginas comenzaron a moverse más rápido, casi frenéticas,
como si el libro no quisiera que alcanzara la sección a la que estaba llegando. El sonido del papel, seco y urgente, llenó todo el templo. Era imposible que un libro que había permanecido cerrado durante décadas pudiera moverse con tanta fuerza. Entonces las páginas se detuvieron en seco. Y el misal quedó abierto en una hoja escrita a mano. No era tinta común. No era escritura convencional. Eran símbolos que parecían moverse, como si respiraran sobre el papel. Pero lo que realmente me paralizó fue la sensación de que esos símbolos me estaban viendo a mí, no al revés. Sentí un peso en el pecho, como si algo se activara al reconocer que yo estaba frente al altar. En ese instante, el sacerdote sin rostro levantó lentamente la cabeza hacia el misal abierto. Aunque no tenía ojos, parecía observarlo con absoluta claridad. Extendió la mano hacia el libro, sin tocarlo, y la página tembló. Tembló como si sintiera miedo. Nunca había visto papel reaccionar de esa forma, como un ser vivo que presiente una amenaza. Y entonces lo escuché. Un susurro. No humano. No cercano. Un susurro que salió del propio misal, como si el libro intentara hablar o advertir o convocar algo. Los feligreses espectrales se inclinaron todos al mismo tiempo, como si la misa hubiera llegado al punto más importante. Yo sentí que debía retroceder. Que si leía esa página, si descifraba aunque fuera un símbolo, algo me atraparía ahí para siempre. Ahora tú dime, ¿qué crees que significan esas páginas que se mueven sin viento? ¿El misal intenta comunicarse? ¿Es parte de un ritual que no debería ser repetido? ¿O crees que el libro está vivo, esperando que alguien lo lea? Comparte tu teoría en los comentarios. Cada idea puede revelar por qué este misal nunca debería haberse abierto otra vez. Olor a incienso quemado de un altar en ruinas. Después de ver el misal moverse por sí solo, pensé que nada más podría sorprenderme dentro de aquella iglesia. Pero estaba equivocado. Porque lo que sentí a continuación no fue un sonido ni una visión. Fue un olor. Uno que no debería existir en un lugar abandonado desde hace décadas. El incienso. No cualquier incienso. Era ese aroma denso, profundo, que solo se usa en ceremonias solemnes. Ese que se queda impregnado en la ropa durante horas. Ese olor que anuncia el inicio de un ritual importante. El problema es que el altar estaba en ruinas. La piedra estaba fracturada, la madera de la mesa litúrgica estaba agrietada y cubierta de ceniza vieja. No había braseros, no había carbón encendido, no había humo visible. Pero el aroma a incienso quemado era tan fuerte que parecía recién liberado, como si alguien hubiera agitado el incensario segundos antes de que yo llegara. Me acerqué paso a paso, intentando comprender. En cuanto puse un pie frente al altar, el olor se intensificó. No era solo incienso. Había algo más mezclado con él. Algo metálico. Antiguo. Como si el humo llevara consigo los restos de una ceremonia que jamás debió celebrarse. Y entonces lo noté. El aire vibraba. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. Una vibración ligera, como si el altar respirara o emitiera un pulso. El incienso no era un aroma que flotaba, parecía salir directamente de las grietas, como si la piedra misma estuviera exhalando los restos de un rito que se resistía a morir. De pronto, un punto específico llamó mi atención, una quemadura circular, justo en el centro del altar. No estaba cubierta de polvo ni de suciedad. Era reciente. Demasiado reciente. El borde aún tenía un tono oscuro, como si algo hubiera sido colocado ahí y retirado apenas unos momentos antes. Y lo más perturbador fue que, cuando me incliné para observarla, sentí el calor. Un calor real, presente. Como si aquello hubiera ardido todavía. Los feligreses espectrales inclinaban la cabeza en silencio, como si reconocieran el olor, como si les diera seguridad o como si los convocara. Y el sacerdote sin rostro, inmóvil frente al misal abierto, parecía absorber ese aroma invisible, como si fuera parte esencial del ritual que estaba a punto de continuar. Yo retrocedí. Instintivamente. Porque ese olor no era un simple recuerdo del pasado. Era una señal activa. Una presencia viva. Un ritual que seguía encendiéndose desde algún lugar que no entiendo.
Y entonces me surgió una pregunta que me heló la sangre: si el incienso todavía está encendiéndose, ¿quién lo está encendiendo? Ahora quiero que tú me digas, ¿de dónde crees que proviene ese olor a incienso en un altar destruido? ¿Es una memoria que se repite? ¿Una ofrenda de algo que sigue ahí? ¿O un aviso de que el ritual no ha terminado? Deja tu teoría en los comentarios. Puede que esa respuesta explique por qué la iglesia parece despertar justo cuando alguien se atreve a entrar. La aparición de un niño monaguillo que te observa fijamente. Creí que ya había presenciado todas las manifestaciones posibles dentro de esa iglesia abandonada: el incienso sin fuego, el misal que se movía solo, los feligreses espectrales que aparecían lentamente, y el sacerdote sin rostro que dirigía una misa imposible. Pero lo que ocurrió después fue diferente. Más personal, más directo. Como si la iglesia hubiera dejado de mostrarme recuerdos y ahora empezara a mostrarme algo, dirigido a mí. Estaba retrocediendo hacia los bancos, intentando mantener distancia del altar cuando lo vi. No escuché pasos, no sentí movimiento, no hubo advertencia. Simplemente levanté la vista y ahí estaba. Un niño monaguillo, detenido en medio del pasillo central, observándome. No medía más de unos 10 años. Llevaba la sotana blanca y la sobrepelliz roja, aunque la tela parecía demasiado limpia para un edificio en ruinas. Pero lo que realmente me paralizó no fue su presencia. Fue su postura. Sus manos estaban juntas frente al cuerpo, entrelazadas como si sostuviera algo invisible. Su cuello estaba rígido, perfectamente recto, como si alguien lo hubiera colocado ahí, cuidadosamente. Y sus ojos me estaban mirando sin parpadear. No había tristeza. No había alegría. No había inocencia. Solo una expresión neutral, vacía, que aún así transmitía una intensidad imposible. Tenía la mirada de alguien que te está evaluando, midiendo, juzgando desde un lugar que no pertenece a la vida cotidiana. Intenté hablarle. Preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero en cuanto abrí la boca, el aire cambió. El niño inclinó apenas la cabeza, un movimiento tan mínimo que cualquiera podría haberlo pasado por alto, pero yo lo vi. Y ese simple gesto hizo que mi pulso se disparara. Porque no era un movimiento curioso. Era un movimiento de reconocimiento. Como si supiera quién era yo. Como si hubiera estado esperándome. Cuando di un paso hacia atrás, el niño dio un paso hacia adelante. Sin ruido. Sin modificar su expresión. Solo avanzó. Y en ese instante noté algo que me heló la sangre: sus pies no tocaban el suelo. Se desplazaba como si la gravedad no le perteneciera, como si solo imitara el acto de caminar para no asustar más de lo necesario. Los feligreses espectrales que ocupaban los bancos parecían ignorarlo por completo. No reaccionaban. No lo miraban. Era como si él no formara parte del ritual, sino de algo paralelo, algo más profundo. El sacerdote sin rostro tampoco se movió, pero sentí, aunque no podría explicarlo, que la aparición del niño había cambiado la atmósfera de la iglesia. Como si el verdadero peligro hubiera entrado justo en ese momento. De pronto, el niño levantó una de sus manos y señaló hacia mí. No fue un gesto violento. Fue lento, delicado, casi ceremonioso. Y entonces habló. No movió los labios, pero escuché su voz dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no me pertenecía. Tú ya estuviste aquí antes. Y esa frase, simple y directa, fue más devastadora que cualquier fenómeno sobrenatural que había presenciado. Porque sentí que no era una advertencia. Era un recuerdo. Uno que yo no sabía que tenía. Ahora dime tú, ¿qué crees que era ese niño monaguillo? ¿Un espíritu atrapado en la misa eterna? ¿Un guardián del ritual? ¿O algo que solo toma la apariencia de un niño para acercarse sin ser temido? Quiero leer tus teorías en los comentarios. Tal vez tu interpretación revele quién es realmente ese monaguillo y por qué no deja de observar fijamente a quienes se atreven a entrar. La revelación de que la misa es un ritual para alguien que regresó, un escalofrío recorre la nave cuando entiendes que la ceremonia no está dedicada a un santo ni a un difunto, sino a un ser cuya presencia nunca debió volver. Las voces del coro se distorsionan, los feligreses espectrales se arrodillan al unísono y el sacerdote sin rostro levanta un cáliz oxidado mientras murmura tu nombre.
En ese instante comprendes que tú eres el motivo del ritual y que esa iglesia no te dejó ir aquella noche de hace tantos años. El sonido de pasos acercándose detrás de ti primero es un eco suave, casi imperceptible, como si alguien caminara descalzo sobre piedra antigua. Luego, cada paso se vuelve más nítido, más pesado, más deliberado. No hay viento, no hay nadie contigo, y aún así las pisadas mantienen tu ritmo, aceleran cuando tú aceleras, se detienen cuando tú te detienes. La sensación helada en tu nuca te confirma lo que no te atreves a voltear a ver, lo que sea que estaba siendo invocado en esa misa, ya está detrás de ti. Intentos desesperados por salir, pero la puerta no se mueve, corres hacia la entrada como si la propia vida dependiera de ello. La madera vieja de la puerta debería ceder al primer empujón, pero no se mueve ni un milímetro. Golpeas, jalas, empujas con todo tu peso, y la iglesia entera parece resonar con cada impacto, como si estuviera respirando contigo. Las bisagras, oxidadas y débiles, no suenan. No vibran. No responden. Es como si la puerta estuviera sellada desde el otro lado por algo que no quiere dejarte ir. Y mientras fuerzas una y otra vez, escuchas detrás de ti ese susurro que no debería existir: nadie sale hasta que todo termine. La desesperación te hace probar cada ventana, cada rendija, cada sombra, pero todo permanece inmóvil, rígido, cerrado, como si la iglesia hubiese decidido encerrarte en su propio rito. ¿Y tú? ¿Crees que lograrías mantener la calma si la salida desapareciera justo cuando más la necesitas? La congregación girando lentamente para verte al principio escuchas solo el murmullo de telas antiguas rozando los bancos, como si una brisa subterránea pasara entre ellos. Pero no hay viento. No hay movimiento en las puertas. No hay nadie vivo contigo. Aún así, las figuras sentadas comienzan a inclinarse, muy despacio, como si respondieran a una señal silenciosa. No levantan la cabeza de golpe, no reaccionan con sobresaltos, lo hacen con una calma inquietante, una tranquilidad que te obliga a contener la respiración. Uno por uno, los feligreses espectrales giran el torso, los hombros y, finalmente, los rostros. Rostros pálidos, vacíos, algunos sin ojos, otros con expresiones congeladas en oraciones que nunca terminaron. Lo que más te hiela es que ninguno parpadea. Ninguno titubea. Todos se voltean con el mismo ritmo lento, perfectamente sincronizado, como si una sola mente los controlara. Para entonces, ya no estás seguro de si diste un paso hacia atrás o si ellos avanzaron sin moverse. Porque aunque siguen sentados, parecen más cerca. Mucho más cerca. La sensación es tan intensa que te preguntas si deberías mirar hacia otro lado, si deberías correr, o si simplemente deberías quedarte inmóvil y esperar que no crucen la línea invisible que aún te separa de ellos. ¿Qué harías tú si toda una congregación de figuras silenciosas, antiguas y descompuestas, se girara al mismo tiempo solo para mirarte? ¿Te quedarías parado? ¿Cerrarías los ojos? ¿O intentarías escapar, aún sabiendo que no hay salida? Quiero que lo digan en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si toda la iglesia se volteara para verlos al mismo tiempo? El mensaje final del sacerdote: gracias por unirte a nosotros, por fin. Cuando por fin crees que nada puede empeorar, cuando la congregación entera te observa en silencio absoluto y la iglesia parece cerrar cada salida como si respirara alrededor de ti, entonces lo escuchas. No es un grito, no es un susurro. Es una voz firme, gélida, antigua, y viene del altar. El sacerdote sin rostro se levanta lentamente, como si hubiera estado esperando solo ese momento. No camina hacia ti, no extiende la mano, no hace ningún gesto que te permita reaccionar. Simplemente inclina la cabeza, como si reconociera a un viejo amigo, o a alguien cuyo destino ya estaba decidido desde antes de que entraras. La voz que sale de él no coincide con su cuerpo. Es profunda, resonante, como si hablara desde debajo de la tierra, como si miles de voces la acompañaran detrás de un mismo tono. Y entonces pronuncia las palabras que te dejan helado. Gracias por unirte a nosotros, por fin. No lo dice con amenaza, ni con alegría, ni con odio. Lo dice con certeza. Como si tu presencia en ese lugar no fuera un accidente. Como si hubieras sido esperado durante décadas. Como si siempre hubieras pertenecido a esa misa que no aparece en ningún registro, en esa iglesia que nadie recuerda,
en ese ritual que no debería existir. La congregación no se mueve, pero sientes que algo en el ambiente te aprieta el pecho, como si te estuvieran empujando desde dentro. La puerta sigue cerrada, el incienso arde sin fuego, las sombras se inclinan hacia ti, y el sacerdote, todavía sin rostro, baja el mentón por segunda vez, en un gesto que parece una bienvenida definitiva. A partir de aquí, lo más inquietante es la pregunta que queda suspendida en el aire: ¿a qué te uniste exactamente? ¿Y por qué sabían que regresarías? Quiero que comenten esto. ¿Qué creen que significa ese por fin? ¿Creen que el sacerdote te estaba esperando desde tu infancia? ¿O creen que alguien más te llevó hasta esa iglesia sin que lo notaras? Escriban en los comentarios qué interpretación les da más miedo.